Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces, y truenos, y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Bienvenidos a la lectura del libro La sombra de la cruz, por el pastor Stephen Haskell. Capítulo 4. El arca. El arca era la imagen central de todo el santuario. La ley quebrantada contenida en su interior era la única razón por la cual se llevaban a cabo los sacrificios, tanto los típicos como el antitípico. Cuando el Señor dio las instrucciones para la construcción del santuario, lo primero que dijo fue: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Éxodo capítulo 25 versículo 10. Tanto su interior como su exterior estaban recubiertos de oro. El borde superior estaba adornado con una cornisa de oro macizo. La tapa del arca era el propiciatorio y era de oro macizo. A cada extremo del propiciatorio se encontraba un querubín de oro bruñido con las alas extendidas hacia adelante, cubriendo el arca y la cara vuelta reverentemente hacia la ley de Dios contenida en el arca. El hecho de que el Señor mismo cubriera la ley con el propiciatorio nos da un gran consuelo. El misericordioso Dios se posó sobre el propiciatorio para que los pecadores que se acercasen a Él, confesando sus pecados, pudieran recibir perdón y misericordia. Ese propiciatorio, con la nube de gloria, representación visible de la presencia de Dios, junto con los querubines que lo cubrían, es una imagen o sombra del trono del gran Dios que proclama su nombre como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo capítulo 34 versículos 5 al 7. En el interior del arca se guardaba una copia escrita por el dedo de Dios de la santa ley dada en el principio a la humanidad. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos capítulo 4, versículo 15. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos capítulo 5, versículo 13. Por eso, si nuestros primeros padres no hubiesen conocido su santa ley, el Señor jamás podría haberlos expulsado del Edén a causa del pecado. Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Como Dios les proclamó su santa ley, no se recoge en el libro sagrado. Pero cuando fue necesario hacer que, después de la esclavitud en Egipto, su pueblo conociese de nuevo su ley, le dio el relato inspirador del suceso, para que las generaciones venideras pudieran saber que Dios bajó del cielo y pronunció los 10 mandamientos con voz audible para los oídos de Israel. Deuteronomio capítulo 4, versículos 10 al 13. Tras haber declarado los 10 mandamientos desde el Sinaí, los escribió en 2 tablas de piedra y los entregó a Moisés con la orden: ponlos dentro del arca. Éxodo capítulo 31, versículo 18. La paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. La ley quebrantada exige la muerte de todos los pecadores. En el servicio típico, la sangre se asperejaba sobre la ley. Levítico capítulo 16, versículo 15. Como señal de fe en la sangre de Cristo, el cual liberaría a los justos de las exigencias o la maldición de la ley.
Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dios, desde la nube de gloria que estaba posada sobre el propiciatorio, entre los querubines y su pueblo estaban en comunión. Éxodo capítulo 25, versículos 21 y 22. Aquellos querubines de oro con las alas extendidas eran una representación de los querubines protectores que rodean el trono de Dios en el cielo. Éxodo capítulo 28, versículos 14 y 16. Sin ley no hay gobierno. La misma existencia de un reino está siempre unida a la ley. No podría haber juicio sin una ley que sea el modelo y la vara de medir del juez. Dios declara que todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos capítulo 2, versículo 12. Todos los mandamientos de Dios son justicia. Salmos capítulo 119, versículo 172. La base, los cimientos de su trono son la justicia y el juicio. Salmos capítulo 97, versículo 2. El relato divino dice: en el arca no había cosa alguna, sino las 2 tablas de piedra. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 9. La vasija con maná fue puesta delante de Jehová. Éxodo capítulo 16, versículos 33 y 34. Y la vara de Aarón, la cual floreció delante del testimonio. Números capítulo 17, versículo 10. Al enumerar todo el contenido del lugar santísimo siguiendo su orden, Pablo lleva a algunos a suponer que en algún momento la vasija de maná y la vara de Aarón estuvieron dentro del arca. Hebreos capítulo 9, versículo 4. Pero el único fin con que se construyó el arca era contener la santa ley de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 y 2. Ninguna mano profana podía tocar el arca. Usa fue herido por haber extendido la mano para sujetarla cuando los bueyes que tiraban de ella tropezaron. Segunda de Samuel capítulo 6, versículos 6 y 7. Miles de los hombres de Bet-Semes fueron heridos por mirar en su interior. Primera de Samuel capítulo 6, versículo 19. Nadie, excepto los levitas, podía llevar el sagrado cofre. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. En ocasión de la batalla con los filisteos, los perversos hijos de Elí, el sumo sacerdote, llevaron el arca al campo de batalla y cayó en manos de los filisteos. Pero Dios empujó sus corazones para que la devolvieran a Israel con una ofrenda de reparación. Primera de Samuel capítulo 4, versículos 3 al 11 y capítulo 6, versículo 3. Cuando se construyó el templo de Salomón, se puso el arca en el lugar santísimo, donde permaneció hasta que el profeta Jeremías la tomó y la escondió en una cueva antes del cautiverio en Babilonia, para que no cayera en manos de los gentiles. Distintos autores afirman que el arca reaparecerá en los últimos días, tanto si se trata de esa u otra copia de la ley que Dios dio en el Sinaí. Lo cierto es que esa misma ley, escrita como con fuego del cielo, estará ante la atónita mirada de los habitantes de la tierra con ocasión de la segunda venida de Cristo. Salmos capítulo 97, versículo 6 y capítulo 98, versículo 2. La santa ley es el modelo por el que todos serán juzgados. Condenará a los culpables, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. La misma ley que condena al pecador dará testimonio de la justicia de aquellos que, por medio de la fe en Cristo, hayan escogido andar en armonía con sus santos preceptos, buscando humildemente el perdón para todas sus transgresiones. Romanos capítulo 3, versículo 21. Éxodo capítulo 26, versículo 33. Dice que el arca fue puesta en el lugar santísimo.
Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, nos dice que el arca fue vista en el santuario celestial. Éxodo, capítulo 25, versículos 21 y 22, nos habla de la presencia visible de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio. Y Éxodo, capítulo 34, versículos 5 al 7, el Señor dice que su nombre es misericordioso, piadoso y tardo para la ira. La sombra de la cruz, por el pastor Stephen Haskell.